¿Y si un pequeño gesto nos permitiera a todos ahorrar tiempo? Un anuncio y empezamos con las noticias. Buf, todo pegado. Lo tendré que dejar así toda la noche. ¿Qué va? Si con el nuevo spray de Fairy te ahorras el remojo con un fluflus. Antes del lavavajillas, mira cómo se disuelve la grasa. O lavando a mano. Y consigues el poder de una noche de remojo en minutos. Y además, limpia hasta la cocina. Me encanta. Nuevo Fairy Spray. Pruébalo ya. Donald Trump y Vladimir Putin ningunean a Europa y a Ucrania y planean el fin de la guerra por su cuenta. Bruselas y Kiev tratan de defender el derecho de los ucranianos a su soberanía, pero la administración Trump ya insinúa su disposición a entregar a Rusia el territorio que ha ocupado, incluso sin siquiera haberse sentado a negociar. El presidente americano aprieta todavía más las tuercas a la Unión Europea y anuncia que pondrá en marcha los aranceles a productos europeos, justificándolos por el IVA. Moncloa trata de rebajar la virulencia de su choque con Sumar y no se descarta que haya un nuevo intento de acuerdo a propósito del impuesto sobre la renta aplicado al salario mínimo. Feijóo acusa al gobierno de crear un infierno fiscal e insiste en que el enfrentamiento entre los dos partidos de la coalición es un paripé y una burla a los ciudadanos. Buenas noches. Además, en Antena 3 Noticias, la imagen que degrada a nuestra institución parlamentaria. Un terrorista en el Congreso de los Diputados de España. Se trata de un asesino yihadista condenado por ser uno de los responsables de los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017. Ha comparecido ante la comisión que investiga aquellos ataques a petición del partido de Puigdemont y con la aquiescencia de otros partidos, incluido el PSOE. El terrorista ha declarado lo que Junts quería que declarara, que era acusar al CNI, pero luego ha tenido que reconocer que no tiene pruebas. El próximo 24 de febrero se cumplirán 3 años del día en el que Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania. El objetivo del autócrata ruso era provocar el colapso del gobierno ucraniano en cuestión de días o de pocas semanas. Pero Putin fracasó en su intento de ocupar Kiev y sus tropas tuvieron que retroceder hasta los territorios del este de Ucrania, donde se ha hecho fuerte. La guerra se alarga y el esfuerzo de los ucranianos está resultando extenuante en vidas humanas y en destrucción para el país. Ucrania quiere la paz y la quiere cuanto antes. La pregunta es, ¿qué precio tendrá esa paz para la propia Ucrania, para Europa y para Occidente en su conjunto? Y la segunda pregunta pertinente es ¿para qué se han perdido tantas vidas? ¿Para qué se ha destrozado un país entero? ¿Y para qué se ha gastado tanto dinero si ahora Trump y sus colaboradores insinúan ya su disposición a regalar a Putin el territorio de que Rusia ha arrebatado a Ucrania por la fuerza? Y no solo eso, porque Trump insiste en negar a Ucrania el acceso a la OTAN en el futuro. Mucho antes del presidente Putin, ellos ya dijeron que no lo iban a permitir de ninguna manera. Durante mucho tiempo han estado diciendo que Ucrania no puede ingresar en la OTAN. Y yo estoy de acuerdo con eso. Trump de acuerdo con Rusia. Trump siempre presume de la buena sintonía que tiene con los dictadores más poderosos del mundo, como el ruso Putin o el chino Xi Jinping, e incluso con el norcoreano Kim Jong-un. La tentación autoritaria del propio Trump hace que se entienda bien con quienes emplean la fuerza en sus relaciones con los demás. Y ahora el presidente de Estados Unidos se ha propuesto resolver a su manera los principales conflictos del mundo, aunque para eso tenga que hacer saltar por los aires los principios en los que se ha sustentado la paz desde la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, el principio básico de que no se puede aceptar que un país invada a sus vecinos. Trump insiste en que la paz de Ucrania la negociará con Putin y apunta a una reunión entre ambos en Arabia Saudí. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, Trump lo había dicho y lo está haciendo. Voy a hablar con Putin y nos vamos a entender. Trump calcula que le está haciendo a Putin una oferta que el ruso no va a rechazar porque le permitirá clamar victoria, al menos en parte, que Ucrania y Europa no tendrán más remedio que aceptar y que además Estados Unidos puede sacar unos beneficios económicos que Trump quiere presentar como supuesta garantía de que no vuelva en el futuro a haber guerra. Tuvimos una gran llamada, describe Trump su conversación con Putin, que ya tiene garantía de que Ucrania no entrará en la OTAN, que no se le va a pedir que devuelva Crimea y que se negociará con qué más partes de Ucrania se queda, porque Zelensky, asegura Trump, tendrá que hacer lo que tendrá que hacer. Y la Casa Blanca pone otra condición crucial más a Ucrania.
Tienen minerales de tierras raras y petróleo y gas y les vamos a pedir que sean la garantía de nuestro dinero. A cambio, Trump le propone a Zelensky que con Estados Unidos teniendo en Ucrania en el futuro recursos naturales y por tanto intereses económicos, Putin no se atrevería a volver a invadir. Trump ya ha enviado a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, a Kiev y desde allí explica: cuantas más inversiones tenga Estados Unidos aquí en Ucrania, más garantías de seguridad tendrá en el futuro el pueblo ucraniano. Y Trump también recuerda que en Ucrania deberá haber elecciones. El último movimiento entre Trump y Putin deja a Ucrania en una posición incierta y a Europa directamente en fuera de juego. El presidente ucraniano insiste hoy en que necesita el apoyo de Estados Unidos para hacer frente a la invasión rusa. Zelensky se encuentra de camino hacia la ciudad alemana de Múnich para participar en la cumbre sobre seguridad con los aliados de la OTAN. Antes ha dicho algo que debería ser una obviedad, pero que en estas circunstancias no lo es: que Ucrania no aceptará una negociación de paz si su país no participa en esas negociaciones. Es importante que no todo salga según los planes de Putin, que hará todo lo posible para que las negociaciones sean entre él y Estados Unidos. Nosotros, como país soberano, no aceptaremos un acuerdo sin nosotros. Esa misma tesis es la que defiende la mayoría de los aliados de la OTAN. Los ministros de Defensa se han reunido hoy en Bruselas con la participación por primera vez del nuevo secretario de Defensa de Trump. El ministro alemán ha expuesto sin miramientos las frustraciones europeas. Ha afeado a Trump que haga lo que nunca debe hacerse justo antes de una negociación, que es regalar concesiones al enemigo, sin siquiera haberse sentado a hablar. Es lamentable, pero es la verdad. La administración Trump ya ha hecho concesiones a Putin antes de que comiencen las negociaciones propiamente dichas. El secretario general de la OTAN ha optado por un mensaje más conciliador hacia Donald Trump. Asegura que a Ucrania no se le prometió el ingreso en la alianza, cosa que el presidente americano considera directamente imposible. Pero Mark Rutte también ha dicho que la paz en Ucrania no puede ser una derrota para Occidente. Y eso es precisamente lo que parece que va a ocurrir. Nunca se acordó que las conversaciones de paz terminarían con el ingreso de Ucrania en la OTAN. Nunca se acordó, no se prometió. Podría ser, pero nunca se ha dicho claramente. Europa teme que las maniobras de Trump y Putin tengan como resultado un mal acuerdo para Ucrania y como consecuencia también un mal acuerdo para Europa. Vamos a Bruselas, Guillermo Pascual. Vicente, ambiente de crisis total entre los ministros europeos porque se ha cumplido el peor de los temores, y es que Trump nos dejara fuera de una mesa de negociaciones donde ni más ni menos se va a decidir que el futuro de nuestra propia seguridad. Eso hoy los ministros se lo han reprochado a la cara, aquí en Bruselas, al jefe del Pentágono, que podemos decir que les ha escuchado, pero también que con un punto de superioridad les ha respondido que aquí va a ser Trump el que marque el ritmo y el paso de todo según le convenga. Los países europeos se rebelan contra los planes de Donald Trump. Le exigen tener presencia en las conversaciones. Cualquier acuerdo a nuestras espaldas no funcionará y advierten de que una solución pactada solo con Putin para Europa supondría una trampa mortal. Nos parece bien que pueda haber una intermediación de Estados Unidos, pero entendemos que también la Unión Europea y la OTAN tienen que tener su participación porque estamos apoyando a Ucrania. El jefe del Pentágono se defiende. Así explicaba que Rusia se pueda quedar con todo el territorio invadido en Ucrania. No es una concesión a Vladimir Putin, es un reconocimiento de la dura realidad que vemos sobre el terreno y tono de amenaza para que los europeos gasten más en defensa. No se equivoquen, el presidente Trump no permitirá que el tío Sam, que hasta ahora ponía el dinero, se convierta en un tío tonto. Y ha asegurado que Trump pondrá fin a la guerra porque es el mejor negociador del planeta. Antes de que sepamos lo que va a ocurrir con esas posibles negociaciones, las últimas 24 horas han supuesto desde luego ya una victoria diplomática para Vladimir Putin. La llamada de Donald Trump ha acabado con los 3 años de aislamiento impuesto por todos los países de Occidente como castigo a Rusia por invadir Ucrania. En un ejercicio más de hipocresía, el Kremlin ningunea a Ucrania al decir que participará en las negociaciones de paz, pero que lo hará de una forma o de otra, como si se tratara de un simple invitado o de un observador.
La noticia abre los informativos. Con solo una llamada, Putin abandona el estatus de paria y recupera su trono en la geopolítica mundial. Aunque el Kremlin dice que es pronto para decir cuándo y dónde los dos presidentes se van a ver las caras, ya ha decidido el papel de Ucrania. Por supuesto que Ucrania participará en las negociaciones, pero al margen de una vía de diálogo bilateral ruso-estadounidense. El presidente Zelensky, convertido de repente en el gran perdedor, pelea por no quedarse al margen. La realidad es que habló primero con Rusia y en cualquier caso no es agradable. Sobre todo cuando Ucrania gana, asegura, en el campo de batalla. Ya son 500 kilómetros cuadrados los que controlan la región de Kursk. Definitivamente la llamada se ve como una victoria simbólica de Moscú. Y la oportunidad para recuperarse de las sanciones internacionales y hasta olvidar la orden de arresto contra Putin de la Corte Penal Internacional. Putin impondrá sus condiciones. Por lo pronto, el Kremlin ha invitado a los líderes mundiales, incluido Trump, a las celebraciones del 80 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre los nazis. En Ucrania los ciudadanos muestran opiniones divididas a propósito de esta posible negociación. Esther Vaquero. Sí, hay quienes están dispuestos a ceder parte de sus territorios, de su país, con tal de que termine esa guerra, y quienes temen la amenaza de ser absorbidos por Rusia. Nosotros hemos vuelto a hablar con algunos de los ucranianos que nos contaron cómo vivieron el estallido de la guerra. En las calles de Kiev hoy muchos sienten que Ucrania ha sido traicionada, no veo nada bueno para nosotros. Desde esa misma capital hablamos con Alexandra. Advertencia para el resto de Europa, no hay que fiarse de Putin. Que tenéis al lado, en Europa, el mayor ejército del mundo. Rusia es la que saldrá la ganadora. Al este de Ucrania, en Donetsk, bajo control ruso, ven a Zelensky como convidado de piedra en un posible pacto. El acuerdo es entre Trump y Putin. Con Zelensky no hay nada que hablar. Con más de 6 millones de ucranianos desplazados de su país, 3 años de guerra pesan ya demasiado. La gente lo único que quiere es paz. Pero el precio a pagar por lograrla quizás lo fijen otros. Nosotros somos muy pequeños y muy débiles para decir nuestras condiciones. Nos lo dice Natasha desde Zaragoza, salió de Ucrania al comienzo de la guerra. Una guerra que continúa. Rusia está a las puertas de la ciudad ucraniana de Pokrovsk. Ahora evacuada, aquí vivían 60.000 personas, hoy solo quedan 2.000. China ha expresado rápidamente su satisfacción por el acercamiento entre Trump y Putin sobre Ucrania. Pekín propone incluso una cumbre entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la invasión. No es extraño que a China le parezca bien un acuerdo en el que Occidente acepte que Rusia se quede con una parte de Ucrania, porque China nunca ha renunciado al que considera su derecho de invadir Taiwán y anexionársela. De hecho, China no reconoce la soberanía de Taiwán. Si Putin puede invadir una parte de Ucrania y quedarse con ella, China se siente con el mismo derecho hacia Taiwán. En los últimos meses, el gobierno chino ha redoblado la presión sobre ese archipiélago con más maniobras militares. Ese territorio es clave para el paso de buena parte del comercio mundial. Taiwán es un aliado de Occidente. Y otro con pulsiones expansionistas es el propio Donald Trump, que ha amenazado a Canadá y sobre todo a Groenlandia. El presidente de Estados Unidos quiere hacerse con el control de ese territorio del Ártico bajo soberanía danesa. Si Donald Trump concede a Putin el derecho a invadir y a apoderarse del territorio de un país vecino, eso le podría servir de excusa si finalmente quisiera cumplir su tentación de adueñarse de Groenlandia. Hace unos minutos, Donald Trump ha cumplido otra de sus muchas amenazas. Además de ningunear a Europa en la negociación por Ucrania, Trump va a imponer aranceles a la Unión Europea como respuesta al IVA que se aplica a los productos que vienen de Estados Unidos. La excusa tiene poco fundamento porque en Europa el IVA no solo se aplica a los productos americanos, sino también a los productos europeos. Y Estados Unidos también aplica ya un impuesto a los productos que llegan desde Europa. José Ángel. Vicente, de momento Trump ha pedido a sus asesores que preparen estos aranceles para hacerlos efectivos en abril. Es decir, igual que con todos los aranceles que había anunciado anteriormente, excepto los del 10% a China, todos los demás por ahora no entran en vigor. Son, eso sí, una clara amenaza. Una vez dicho todo eso, si finalmente se aprueban, supondrán una ruptura unilateral de la mayor parte de acuerdos comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo y, por tanto, un paso muy notable a una guerra comercial.
Este que ven es el momento en el que la policía alemana detiene al hombre que ha arrollado a una multitud de personas durante una manifestación en Múnich. Al menos 30 personas han resultado heridas y algunas de ellas se encuentran en estado grave. Todo esto ha ocurrido un día antes de que se celebre la cumbre de seguridad de la OTAN. La policía investiga el suceso como un posible atentado. Vamos a Berlín, Paola Álvarez. Esa es todavía la principal línea de investigación, aunque el Ministerio de Interior bávaro ha corregido los primeros datos facilitados sobre el sospechoso. El joven afgano sí tenía permiso de residencia y trabajo, no tenía antecedentes penales. La policía solo le conocía como testigo en un robo. Aún así, ha vuelto a estallar el debate migratorio. A esta hora miden fuerzas en televisión pública el canciller Olaf Scholz y los aspirantes de Verdes, CDU y ultraderecha, estos últimos primero y segundo en las encuestas. En Oriente Próximo avanzan las negociaciones para mantener el alto el fuego en Gaza después de que Hamás haya confirmado que liberará el sábado a 3 nuevos rehenes. Pedro Sánchez ha estado hoy en Cataluña. En ese mensaje, no hemos podido escucharlo, Pedro Sánchez ha defendido la justicia fiscal y no es menos importante el contexto de sus palabras cuando el gobierno de coalición está en plena crisis por la propuesta de tributación del salario mínimo interprofesional. El debate entre el sector PSOE y el sector Sumar continúa. Raúl Marqueta. Están enrocados, ninguno se mueve. Yolanda Díaz reitera que ese salario mínimo no puede tributar y desde Hacienda repiten que esa decisión ya está tomada y que por tanto no van a cambiar de idea. Pero hoy dentro del Partido Socialista hay alguna voz que no cierra la puerta del todo y eso da argumentos al PP, al Partido Popular para creer que todo esto es un paripé. No ha hecho falta que mencione el salario mínimo. Tax justice is not a just policy choice. Implícita queda la intención, porque esta defensa llega con la coalición dividida, justo cuando Sumar redobla su órdago. Que el ministerio competente aclare de una vez por todas cuál es la posición. Y se descarga toda responsabilidad. Ponen el foco en la vicepresidenta Montero. Porque el Ministerio de Trabajo ya ha hecho lo que tenía que hacer. Nosotros no hemos cambiado de posición. Ataques velados que el PSOE le devuelve. No hace falta que nadie avise a la ministra de Trabajo para saber, evidentemente, cuáles son los tramos de IRPF de este país. Las posturas parecen enrocadas, alejadas, pero a la vez la puerta también parece menos cerrada que ayer. No sé si hoy, pero llegará un día en el que haya que tributar. A un cambio de postura por parte del PSOE es a lo que se aferran los de Díaz, recuerdan otras negociaciones, se jactan de ello. Luego los convencemos. Tiras y aflojas que en el PP ridiculizan. Es un paripé. Tachan de artificial la subida del salario mínimo. Utilizar un incremento del salario mínimo para incrementar la recaudación fiscal del gobierno. Gobierno al que acusan de generar un infierno fiscal. Y Pedro Sánchez ha estado hoy en Cataluña para visitar una promoción de viviendas de alquiler asequible. También ha estado en una fábrica especializada en recarga de coches eléctricos, lo que no ha aparecido en su agenda oficial. En esta intervención que ven ahora a través de un vídeo grabado en unas jornadas en el Vaticano sobre justicia fiscal y solidaridad. Hoy hemos conocido el nuevo sondeo del CIS del mes de febrero hecho en plena polémica por el decreto Ómnibus. El PSOE se dispara y saca 5 puntos de distancia al Partido Popular. Vox sigue como tercera fuerza, muy alejado de Sumar, que baja. Por el contrario, Podemos sube. La vivienda vuelve a ser el principal problema para los españoles. Le siguen la crisis económica y el paro. También hay bastantes preguntas sobre Trump. El 70% de los encuestados cree que su presidencia afectará negativamente a nuestra economía. Continúa el juicio del caso Mascarillas, que investiga a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por cobrar presuntas comisiones por la venta de mascarillas. Hoy ha declarado la que fuera responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid. Elena Collado asegura que los dos acusados le dijeron que no cobrarían comisiones por ese material sanitario. También hay novedades en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Moncloa confirma a la jueza que el asesor que fue fichado por la Diputación de Badajoz trabajó más de 3 años para la presidencia del Gobierno. Además, la propia Diputación informa de que desconoce los motivos por lo que las memorias anuales de David Sánchez están fechadas a mano y no de forma digital. Talgo cae casi un 5% en bolsa después de que el Gobierno haya frenado la OPA de la compañía polaca PFR. Parece que finalmente será Sidenor la que se convierta en principal accionista.
Hoy les tenemos que mostrar dos ejemplos de pobre parlamentarismo, que por desgracia abunda bastante en nuestro país. El primer caso se ha producido en la Asamblea de Murcia. Lo protagoniza un diputado de Podemos hacia los representantes de Vox. El segundo ejemplo ha ocurrido en la Asamblea de Madrid. Su protagonista es el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, con palabras dirigidas a una diputada de Más Madrid. En lugar del tiro al pichón, les vamos a proponer el tiro al fachón. Y consiste en lanzar a un diputado, a un concejal de Vox, desde una colina en parapente, mientras estos grandes deportistas practican su puntería. Y especialmente, no me pongan morritos que me descentro. Creo que es una expresión sexista y machista que no es propia de un consejero ni de este Parlamento autonómico. Así que retírelo, por favor. No creo que haya sido así. Si usted se lo ha tomado mal, le pido disculpas. Y este que ven es otro episodio lamentable ocurrido en otra institución parlamentaria, el Congreso de los Diputados. Es un terrorista condenado a 43 años de cárcel. Se trata de uno de los responsables del asesinato de 16 personas y de haber provocado decenas de heridos en los atentados de Barcelona y Cambrils en 2017. Ese asesino ha estado hoy en el Congreso de los Diputados de España porque así lo ha pedido el partido de Puigdemont. Y así lo han aceptado otros partidos del gobierno o socios del gobierno que necesitan el voto de los 7 diputados de Puigdemont para ganar sus votaciones en el Parlamento. Y han querido que ese yihadista fuese al Congreso para que acusara al CNI de conocer las intenciones del imán de Ripoll, considerado el cerebro de esos atentados. Claro que cuando le han preguntado a ese terrorista qué pruebas tiene, ha tenido que reconocer que no tiene ninguna. Volvemos contigo, Raúl, para que nos des más detalles de este episodio inadmisible que, sin embargo, sí ha sido admitido por la mayoría gobernante. Y Vicente, decías, pruebas ninguna, y es más, ha llegado a reconocer que son conjeturas que escuchó de otros de los terroristas de esa célula que atentó en Cataluña. Abona así esa teoría conspiranoica de Junts, del partido de Puigdemont, llevan años alimentándola y a la que hoy ningún otro partido le ha dado credibilidad. Ha sido una comparecencia insólita y en contra de la oposición. Esposado, rodeado de un amplio dispositivo de seguridad y con una libreta en la mano, ahí estaba su alegato inicial. El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza. Solo ha durado 15 segundos, pero la acusación no podía ser más grave. Una perlita. La teoría de la conspiración. No ha venido a ayudar a descubrir la verdad. Usted ha venido aquí a jugarse un triple a modo de clickbait. Por ese motivo, PSOE y Sumar han decidido no hacer preguntas, a pesar de haber dado el visto bueno a esta comparecencia a petición de los de Puigdemont, que son los únicos que dan credibilidad a esta versión. ¿Hablo en español o en catalán? Y que han llegado a comentar cuestiones personales con el terrorista. Al costat del seu exemple hi ha el de la seva germana, que acaba de rebre una beca a la excelencia. Él no ha querido dar ninguna explicación. Eso es lo único que puedo decir. No voy a entrar en eso. Ninguna prueba. Es que las pruebas no las tengo que buscar yo. No, iba a colaborar un poco. Eso lo ha hecho usted. Y que ha terminado admitiendo que sus acusaciones son conjeturas. Es una conclusión seva. Sí. Una comparecencia que los diputados del PP han querido abandonar antes de empezar. Han traído a un terrorista al Congreso para llamar terrorista al Estado. Creen que es una falta de respeto a las víctimas del terrorismo. Lo que estamos no es ante un consentimiento, es ante un sometimiento. ¿Estamos ante una conducta inadecuada? Sí. ¿Delictiva? No. Son las dos versiones contrapuestas que han defendido en sus conclusiones los abogados de Jennifer Hermoso y de Luis Rubiales. El juicio por el beso y las supuestas coacciones llega ya a su recta final. La defensa del expresidente de la Federación de Fútbol ha pedido su absolución. Ha sido la clave en todo este juicio. La inexistencia de consentimiento. Dio su consentimiento. Lo que determinará si Rubiales es o no culpable de agresión sexual. Para el abogado de Jennifer Hermoso, en un acto sin margen de reacción. Por tanto, no dio su aprobación y tampoco pudo evitarlo. Se realiza con una fuerza que producen las manos del acusado en la cabeza de doña Jennifer Hermoso. En el lado opuesto, la defensa de Rubiales dice que la jugadora accedió. Da al señor Rubiales unas palmadas en los costados y se aleja sonriente. Incluso intenta cuestionarla por su comportamiento de celebración en el vestuario. Buen humor, alegría. Según la defensa, no hay pruebas para condenar a Rubiales. ¿Estamos ante una conducta inadecuada? Sí. ¿Delictiva? No. Para la acusación han quedado demostradas las coacciones de la Federación a la jugadora. Realizar un vídeo que pudiera blanquear al presidente de la Federación Española de Fútbol.
aunque la abogada de Rubiales Coaccionar no es pedir, no es insistir. niega cualquier tipo de amenazas. Desarticulada en Madrid una de las secciones más peligrosas de los trinitarios. Hay 8 detenidos, incluido el cabecilla de la banda juvenil. Se ha desmantelado además su centro de operaciones donde había armas de fuego, machetes y dinero en metálico. También documentación con datos sobre su estructura. Se les imputan delitos de asesinato, pertenencia a organización criminal o tenencia ilícita de armas. Un ex guardia civil de 70 años ha confesado que descuartizó el cadáver de su esposa en San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, durante el confinamiento por la pandemia. La mató después de una discusión y luego escondió sus restos en distintas zonas de ocio de la isla. La jueza ha decretado su ingreso en prisión. Así quedó el parking de Bonaire tras el paso de la Dana. Durante días vimos cómo los bomberos trabajaban sin descanso retirando agua y lodo. Todo el centro comercial fue arrasado. Ha estado cerrado desde entonces, pero hoy, más de 3 meses después, Bonaire ha vuelto a abrir al público. Y hemos estado en ese lugar viendo a los primeros vecinos cruzando sus puertas. Carlos Villán. Y en algunos comercios incluso les reciben con regalos. Está siendo una jornada emotiva en la que se han reencontrado trabajadores y clientes que estuvieron aquí ese día. Hoy reabren 100 de las más de 200 tiendas, el resto lo harán a lo largo de todo el mes poco a poco. Bonaire, con 2.700 trabajadores, es uno de los centros comerciales más grandes de toda España y puesta mucha esperanza en que esta reapertura sirva como motor económico para la recuperación. Ahora mismo es muy difícil porque los precios están por las nubes, pero me gustaría vivir sola. Y es verdad que es complicado, no es lo mismo estar en pareja viviendo que son 2 sueldos que yo sola con un sueldo. Las personas que viven solas gastan un 85% más que las que viven en pareja, según un estudio. Necesitan un sueldo de unos 50.000 euros al año para costear ellos solos una hipoteca o un alquiler y los servicios básicos. Vivir solo como Andrea o vivir en pareja como Ana. Les contamos cómo afecta al bolsillo. Unos gastos fijos al mes mucho más altos. Compartimos los gastos mitad y mitad aproximadamente. Cuando se comparte, el día a día es más económico porque hay muchos gastos en una casa. La hipoteca, la luz, el agua, la comunidad, los gastos diarios, la comida. Y después de esa larga lista, un soltero se gasta un 85% más, es decir, unos 760 euros más al mes. O sea, realmente se nota. Pero sí es verdad que hoy en día es muy difícil. El gasto de alguien que vive solo ronda los 1.600 euros mensuales. Sin embargo, una pareja necesita 1.800, es decir, 900 euros cada uno. Y lo comparto porque ahora mismo sería imposible el tema de yo mantener una casa yo sola con lo que es mi sueldo. ¿Qué sueldo se necesita? Eso también está calculado. 50.000 euros al año si no quiere compartir una casa. Imposible. O sea, no, imposible, y menos en Barcelona. Pues evidentemente la independencia que te da el vivir solo. Una independencia que sale muy cara. Esta es la impresionante imagen del nuevo cráter del volcán Etna en Italia. A vista de dron se puede apreciar la colada de lava que emana de la apertura del volcán más alto de Europa. Más de uno en Onda Cero. Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 en punto de la mañana en las Islas Así daba comienzo hoy el programa Más de Uno de Carlos Alsina en Onda Cero. Con motivo del Día Mundial de la Radio, Alsina ha recorrido en autobús las calles de Madrid. Ha sido una ruta especial en la que ha unido el pasado, el presente y el futuro de la radio. La radio supera ya los 100 años de historia en España. Hoy Carlos Alsina y su equipo han viajado desde el lugar en el que se hicieron las primeras emisiones radiofónicas en nuestro país hasta la Biblioteca Nacional, en la que han depositado un legado para los oyentes del futuro. Hoy, antes de que saliera el sol, la radio ya estaba en la calle. Iniciamos la emisión correspondiente a este 13 de marzo. Día Mundial de la Radio. Por eso, Carlos Alsina y su equipo han realizado una ruta radiofónica en autobús para celebrar con sus oyentes que este medio goza de una muy buena salud. 9 millones de personas sintonizando ahora mismo programas de radio como este. Programas de radio que comenzaron en España hace 101 años en este edificio, donde los hermanos de la Riva instalaron un micrófono y empezaron a emitir cada noche. La primera radio fue Radio Ibérica y hoy voy a cumplir el sueño de mi padre. Con una placa que lo recuerda y cuya historia se cuenta en un podcast documental en la web de Onda Cero. Pero el presente de la radio también ha dejado hoy su huella para el futuro. Queremos dejar a quienes dentro de 25 años pues estén al frente de los programas de radio y puedan abrir una cápsula del tiempo
para saber qué es lo que hicimos un día como hoy. Lo mismo que la emisión de hoy de Cuerpos Especiales en Europa FM, hacer el programa junto a sus oyentes. Así es como funciona la radio. En el Congreso también se ha celebrado una jornada en honor a la radio. Bajo el lema "Así que pasen 100 años más de radio", representantes institucionales y de las principales cadenas privadas han participado en mesas de debate. Javier Bardají, consejero delegado de A3 Media, ha defendido el periodismo útil, riguroso y de confianza de este medio de comunicación frente a la falsedad de las redes. El presidente del Grupo Mutua Madrileña y de su fundación, Ignacio Garralda, y el presidente del Grupo A3 Media, José Creueras, han firmado la renovación del acuerdo contra el maltrato Tolerancia Cero. Son ya 10 años de compromiso contra la violencia de género. Este año se va a poner el foco en el uso que hacen los jóvenes de las redes sociales y en animar a las víctimas a denunciar. No cabe duda de que todo lo relacionado con la juventud y con las redes sociales es importante evitar determinadas conductas que después puedan derivar en violencia de género. Después de 10 años renovamos un acuerdo con la Mutua Madrileña, que es un gran compañero de viaje, con el objetivo de Antena 3 que siempre tenemos de intentar mejorar nuestra sociedad. Y en los boletines y espacios informativos de Onda Cero. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Nuevo Pascual Movit, con minerales y vitaminas que te ayudan a cuidar tus huesos, a mantener fuertes tus músculos y flexibles tus articulaciones. Nuevo Pascual Movit, mucho más que una leche calcio. Donald Trump y Vladimir Putin han decidido resolver el conflicto de Ucrania por su cuenta, sin apenas contar ni con la propia Ucrania ni con Europa. Esa es la sensación que hay en Bruselas después de que la administración Trump se haya mostrado dispuesta a ceder a Rusia el territorio que ha ocupado. La OTAN insiste en pedir más gasto militar y el gobierno de Pedro Sánchez sigue de perfil porque sus socios de gobierno y sus socios parlamentarios se niegan. España, a 13 de febrero de 2025. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.